El tema del asombro como tal, me pareció bastante interesante cómo vincula el tema del asombro a la disciplina, tema que nos interesa a nosotros, el de la disciplina operacional, porque plantea que para la creatividad se requiere tener disciplina, como para casi cualquier creación. Hemos visto que hay muchos escritores que plantean esta cuestión de la disciplina como un método para lograr algo, pero hace una conexión, y esto es lo que me parece novedoso, de la conexión entre asombro y disciplina con la fluidez. Viste que nosotros hemos hablado muchas veces de la contradicción disciplina-obediencia. Nosotros decimos el término de disciplina siglo XX estuvo conectado a la obediencia. ¿Quién es la gente disciplinada? La que obedece. La disciplina conectada a la gestión de riesgos casi que se enfrenta, porque dice, ¿quién es el disciplinado? El que comprende, no conectado con la disciplina, sino conectado con el sentido. Y este personaje que nos trae hoy también hace una conexión entre disciplina y fluidez. Otra contradicción aparente. Otra contradicción aparente, que me pareció muy atractivo que alguien no solo te hable de la disciplina vinculada al entendimiento, a que vos generás tu propio sentido, entonces te volvés una persona disciplinada y no un estímulo externo, no la disciplina entendida como alguien que externamente te presiona para que seas disciplinado, sino que además te dice, mirá que cuando la disciplina ocurre con fluidez. Aparece como... Bueno, viste que en la NBA también está esta cuestión de... como los jugadores entran en lo que se llama estado on fire, como que entran en un estado de fluidez, y ese estado de fluidez lo conectan con la disciplina. Y mirá lo que acá tomé como una nota bastante textual, dice, trato de lograr un continuo narrativo. Y me gusta esto, el sonido del párrafo. Dice, como que espera el sonido de un párrafo. ¿Viste que vos un párrafo, no? Claro. Está escrita. Está escrita y además es como, bueno, es un párrafo, es como un lugar que empieza y termina. Dice como que ese sonido de cada párrafo siempre termina por llegar. Bueno, me quedó un poco extenso este comentario inicial, pero quería hacer esta dicotomía entre disciplina y fluidez. Bueno, mira, es cierto, él hace una conexión directa entre disciplina y fluidez y lo dice en términos muy paisas, porque él es de Medellín del 50, ¿no? Y él lo dice como la creación está vinculada a la disciplina y la disciplina es mantenerse ocupado. En ese sentido hay una fluidez, hay una continuidad, ¿no? Y hay una frase que ya es un lugar común, es casi un perogrullo, pero que es ineludible para conectar disciplina y creación, que es la de Pablo Picasso, ¿no? La de... cuando lleguen las musas prefiero que me encuentren trabajando, ¿no? Eso es un poco lo que dice Tomás González, pero lo dice con una idea subyacente que es la del asombro como una alusión al mantenerse vivo, y ese es el tema del libro que les quiero compartir hoy. Me hizo acordar a esto, se me venían muchas imágenes, pero una que se me venía es también conectada a Picasso, esto de el genio es... ¿Cómo es la frase? El genio es 99% transpiración y 1% esfuerzo. Eso es Cortázar. Él fue el que dijo eso. Que esa preparación, digamos, o preparar tanto el terreno en forma disciplinada hace que aparezca algo, pero conectado con el asombro, me preguntaba, digo, ¿será que cuando el asombro, es una pregunta que también te comparto para que en todo caso la reflexionemos todos, que es la aparición del asombro en el momento en el que aparece, digamos, ¿no? Aparece porque tiene detrás un montón de trabajo, digamos, eso es un poco lo que dice, o no va por ahí. ¿Cómo trae al asombro? Claro, la ocurrencia del asombro, porque a mí me decís, cuando me asombra algo, yo digo, voy caminando y me asombro, estoy leyendo y algo me asombra. No lo relaciono con el trabajo, con la disciplina. No, es un estado constante, como él lo plantea, es como un modo de vida, digamos, es como esta máxima artística de que si vos sos poeta, no sos poeta en la mañana y en la tarde, o sea, no es como un saco que te quitas, sos poeta en todos los momentos de tu vida. Entonces, si vos lográs asombrarte, vivís en un permanente estado de alerta, en un permanente estado de atención, y eso te permite generar esos asombros. Y eso tiene mucho que ver con la curva de su propia vida, de la vida de este hombre, de Tomás González, que es un escritor postmacondiano, es posterior a García Márquez. Claro. Y es uno de los más destacados de ese periodo. Él tuvo su infancia hasta la mitad de su adolescencia en el campo de Antioquia, que es la provincia que contiene a Medellín, que es la capital. Trabajó un tiempo en Bogotá haciendo trabajos nocturnos, por ejemplo, en bares como mesero, como etcétera, que de hecho el dueño de ese bar le financió el primer libro, que se llama Primero estaba el mar. Luego fue a Nueva York, se consagró de alguna forma como autor y como traductor, y volvió a Colombia de nuevo al campo en Antioquia. Entonces esa curva lo conecta él con
una vida tranquila, con una vida atenta, con una vida, con una experiencia sensorial despierta y con el asombro directamente, que es algo que en Colombia se asocia mucho a lo rural, ¿no? Como estar en contacto con la realidad, con lo sensorial. Es muy rural eso, y en su caso particular tiene que ver con un personaje importante en su vida y en su familia, que es Fernando González. Este se llama Tomás González. El tío de él se llama Fernando González y es conocido en Colombia porque fue un filósofo de a pie, una de estas personas que iba caminando por las áreas rurales, iba tomando notas, e iba llegando a conclusiones a partir de su propio contacto con la naturaleza. Iba como percibiendo el mundo, sí, como eso me gustaba, el caminante tomando notas. Claro, era una persona de esas que percibían el mundo como en un contacto directo con lo que vas experimentando. Bueno, el coaching tiene muchas de estas observaciones sobre que percibimos con nuestras ideas y no las cosas tal como son. Bueno, perdón, y el vaciarse, esto me hacía acordar a esto de este otro comentario que habías traído de Doors en su momento. Claro. Estar vacío de alguna manera de ruido. Sí, biografía del silencio de para Pablo ver Doors. algo para afuera, ¿no? Como... Sí, y vinculado también directamente con la atención y con una filósofa francesa que él cita ahí, que es Simone Weil, que dice que el solo acto de estar atento es transformador, porque todo el tiempo estás expuesto a estímulos. Y es lo que dice Tomás González, pero vinculado al asombro, y sobre ese eje arma una especie de poética en este libro donde cuenta cómo hace él sus composiciones literarias, ¿no? Cómo ha escrito tiene más de 12 novelas, y sus libros de cuentos, que tiene más de 4, en realidad tiene 6, son 6 libros de cuentos, que los más famosos son Primero estaba el mar, esa fue una novela, y La luz difícil, que lo publicó en 2011. A su regreso de Nueva York, justamente en su conexión con el campo. En este libro, que es como su poética basada en el asombro, hay una parte donde él cuenta cómo se transforma el rostro de un niño sordo cuando escucha por primera vez, ¿no? Entonces, a través de esa fotografía muestra cómo es la transición de un mundo absolutamente silencioso a un mundo lleno de vibraciones, porque el sonido es eso, ¿no? Es vibración. Claro, me resulta como bastante llamativo cómo utiliza el concepto de rutina, entendido también con este interés tan central que tenemos nosotros de la gestión de riesgos, que es mantener el sentido de vulnerabilidad. Claro. Básicamente, ¿no? También tenía una nota que dice: algunas personas no son arrastradas por el infierno de la rutina. Mirá como qué bien sintetiza esta cosa de la rutina vivida como el infierno de la repetición, ¿no? Como... de la repetición permanente. Y ¿viste esta película El Día de la Marmota? Sí. Que comenzaba siempre, la persona se levantaba siempre, no sé si la ubicás hacer la película, sí. La persona se levantaba siempre en el mismo lugar, entonces bueno, ubicaba cosas que ocurrían, entonces aprendía nuevas habilidades porque siempre estaba como en el mismo día. Y me gusta mucho esto habla del infierno de la rutina y de aquellas personas que creen que saben cómo es el mundo. Cómo de alguna manera la competencia medio despiadada que ocurre en el mundo organizacional te empuja a creer que sabes cómo es el mundo. Qué poco espacio que hay para darte el tiempo para que algo te asombre efectivamente. La experiencia de asombrarse es una experiencia muy desconectada de la vida laboral adulta, digamos, ¿no? Que es una experiencia como de mucho enriquecimiento, es la experiencia del aprendizaje. Bueno, sabes que ahora que decís eso, casualmente ayer, hablando de prestar atención al entorno, bajaba en ascensor con varias personas que conversaban sobre su día laboral, y una de ellas les decía a las demás: sí, yo tengo un horario porque además tengo una vida. Entonces yo escuchaba y digo, claro, además de su trabajo, o sea, la no vida, claro, tiene una vida. El lugar donde no te podés asombrar es tu trabajo. Claro, después está la vida. Lo que dice Tomás González es todo lo contrario, como su trabajo, que es la escritura, está directamente vinculado con la vida. En sus propios términos, eso de mantenerse ocupado y mantenerse atento es mantenerse despabilado, que se usa mucho en Medellín, como despabilese, ¿no? Se les suele decir a los niños más chiquititos. Y es cierto esto, ¿no? Como está directamente vinculado con el concepto y con la idea del sentido de vulnerabilidad, que usualmente es transmitido de una manera conceptual, de una manera seca, es decir, el sentido de vulnerabilidad en sí mismo, no conectado con otras cosas con más blandas, vitales. Exactas, como por ejemplo esa, ¿no? De la zona. Uno de los temas que hablaba, esta figura de la rutina como un infierno, también aborda el tema
con mucho foco en la poética, más allá del foco en el contenido mismo. Digamos, pone a la poética, le da como mucha entidad, y me pareció muy interesante también cuando hace la conexión entre lo cotidiano y lo trascendente. Viste que son aparentes, como decís vos. Otra vez una aparente contradicción. Claro. Que es cómo lo cotidiano va a ser trascendente, si por definición es cotidiano. Entonces, bueno, te habla como de los grandes temas, del amor, de la vida, de la paternidad, y todos esos grandes temas los aborda como temas cotidianos, pero trascendentes. Y dije como, qué dificultad plantear ese tipo de razonamientos, que son tan paradojales como en todo momento, digamos, ¿no? Y que en la vida organizacional prácticamente no tienen lugar. Digamos, llevar al trabajo la capacidad de asombrarte, me parece que rara vez va a salir de lo discursivo. Claro. No sé, es que... Una escena posible es que un colaborador o un empleado está disfrutando del presente de su asombro y le preguntan qué está haciendo. Y dice, es que estoy muy asombrado por esto que acá. Impensable. Digamos, ¿no? Además, el asombro es muy gestual, ¿no? Está muy vinculado como con la gestualidad, con algo teatral, ¿no? O sea, por ejemplo, esta foto que les digo que está en el libro del niño, es un niño con los ojos desorbitados, con la boca abierta y absolutamente asombrado. Entonces, eso en el ámbito organizacional es un poco como un desfase, ¿no? Es como el exceso de histrionismo no siempre está bien visto en el día a día, en lo rutinario. Además, lo que Martín comentaba de esto de algunas herramientas de coaching conectadas con esto, por ejemplo, lo que se llama la escucha previa en coaching, que es todo lo que ya tenés en la cabeza, entonces que cuando vas a mirar una situación ya la estás filtrando por todo lo que vos ya sabés que, sí, este es el que viene y me dice tal cosa. Entonces claro, ya cerraste toda posibilidad de que algo nuevo aparezca, ¿no? En ese sentido. Y por lo tanto, en definitiva, a lo que está llamando asombro, o lo que nos trae como esta palabra, que es una palabra curiosa, ¿no? Es como poder experimentar las cosas. Claro. Básicamente, me gusta mucho otra de las definiciones que trae. Vamos a ver si esto efectivamente es así. Hace una diferencia entre el tiempo humano y el tiempo narrativo. Y dice, por eso digo que pone mucho hincapié en la poética. Dice algo así como, todo el mundo va, pero nadie está. Como qué interesante. Todo el mundo está yendo en camino hacia algún lugar, pero nadie está específicamente transitando eso que tiene que transitar y que entonces le puede despertar asombro. Y ahí vuelve a entrar a esta poética y dice, el camino en sí mismo, dice ahora actualmente, y yo agrego en las organizaciones, el camino es secundario. Dice, lo que importa es como el resultado. Hace como una cuestión al paradigma actual también, ¿no? Bien. Resume como esta parte diciendo, las autopistas llevan a otras autopistas. Claro. ¿No? Como todo el tiempo, como todo el mundo yendo y no mirando como en detalle ese camino. Tengo un pensamiento muy poco optimista con respecto a la vida organizacional y las posibilidades de que haya más tiempo para el asombro. Me parece que es como una búsqueda más individual y que es muy difícil de transformarla en un paradigma colectivo. De hecho, creo que el gran desafío del sentido de vulnerabilidad es ese. Pero fíjate que detenerse en las organizaciones a tomar cierta conciencia de lo que está ocurriendo se hace a través de dispositivos muy específicos. Los momentos de reflexión, tienen hasta esos nombres. Sí. ¿Cómo trabajar sentido de vulnerabilidad? Bueno, son como burbujas. De una reflexión permanente, ¿no? Sí. Vieron que nosotros siempre decimos sentido de vulnerabilidad en la cabeza, disciplina operacional en los pies. O sea, necesitamos que las personas de la alta gerencia o de los roles de conducción reflexionen y entonces puedan introyectar sentido de vulnerabilidad y que los campos sean disciplinados. En ese pasaje entre la vieja usanza y la nueva usanza de que persigan como algún sentido. ¿Cómo se come el tema del asombro en una organización? Tenemos esperanzas. Claro, me parece que has retomado una palabra clave en lo que acaba de decir Martín, que tiene que ver con la esperanza, ¿no? Y es como, es cierto que el panorama es poco esperanzador en relación a el asombro dentro de las organizaciones. Y yo creo que es así porque el asombro es una condición humana y debería exceder el ámbito laboral, debería extenderse fuera de los ámbitos laborales para que esos justamente momentos de reflexión vayan hacia donde tengan que ir. Debe estar conectado con una experiencia vital y con un sentido también propio que vos tengas sobre mantenerte atento y finalmente estar con un sentido de vulnerabilidad alto, que es lo que se busca siempre en las operaciones, ¿no?
qué difícil que se vuelve la cuestión del asombro a medida que creces, ¿no? A medida que te pones más grande y que ves más cosas. Y que sabes. ¿Crees más. Crees saber, diría nuestro amigo, ¿cómo se llama? González de apellido, ¿no? Tomás González. Tomás sí. González. Claro, que crees saber más. Claro, bueno, y a propósito de eso del saber y el asombro, tiene mucho que ver con lo zen, que es uno de los costados que él tiene dentro de su personalidad, digamos, dentro de sus prácticas habituales diarias. Él practica el budismo zen y traslada esa condición de vida a su oficio como escritor, que él lo considera un oficio en cuanto a disciplina y en cuanto a continuidad, ¿no? Entonces, creo que eso conecta con lo de exceder los ámbitos laborales para efectivamente arraigar un sentido de vulnerabilidad o para mantener un estilo de vida atento que te permita, digamos, fluir, te permita, ¿no? Estaba pensando en la conexión que hacía Martín con el tema del resultado, ¿no? Que es palabra organizacional por excelencia, ¿no? Obtener resultados. Y claro, una mirada zen, también había estado pensando antes en el zen, me hacía acordar mucho la mirada del zen. Tuve la oportunidad de leer algo que comparaba la visión del mundo occidental, ¿no? A través de la ciencia y los zen, ¿no? Lo hacían a través de dos poesías. Una era esta poesía breve japonesa, haiku. Los haiku, y otra era un poema de tenis, un poeta inglés o norteamericano. Bueno, la cuestión que uno decía, si uno encuentra una pequeña flor y en el poema decía, si comprendiese la raíz de esta pequeña florcita, comprendería el universo y las estrellas y a Dios mismo, poema occidental. Y el haiku decía, si miro con atención, veo florecer, no me acuerdo qué planta, en la cerca. Ese era el verso. Vos decís, claro, son como dos caminos, ¿viste? Uno busca algo más allá de lo que está sucediendo ahí y el otro no busca nada, francamente, ¿no? Busca el resultado. Claro, uno busca el resultado y el otro busca estar ahí y como disfrutar de esa experiencia, ¿no? Dos miradas muy, muy opuestas. De hecho, estaba pensando en la idea de organización atenta. Viste que hay como una búsqueda, que la organización esté atenta. ¿Atenta a qué? A percibir los riesgos. Como una organización despierta. Pero por otro lado, la mirada de la atención desde la perspectiva del Zen no es esa atención activa. Es una atención más relajada. Es más la contemplación de lo que está ocurriendo. Sí, sí. Y qué temas difíciles para profundizar, ¿no? Esto es como para detenerse en la vida y asombrarse con algún concepto de esta naturaleza. Si no naciste en Tokio, la idea de contemplar algo para llegar a una conclusión más profunda es... Él está descendiendo como una nube de pesimismo, ¿no? En la conversación. No, pero ¿sabes qué pasa también? Que es un tema muy, muy vinculado a lo filosófico. Claro. Entonces es como que se hace una nube. Pero eso que vos decías me recordaba un aforismo que justamente como que muestra dos paradigmas de pensamiento o de acceder al conocimiento, que es el occidental y el oriental. Y el aforismo decía más o menos como que un occidental encuentra una flor y la disecciona. Un oriental encuentra una flor y la observa, ¿no? Es como... Sí, es como... Bueno, creo que como que hemos llegado a un punto, porque fíjate lo incómodo que es el tema, que es como asombrarse del asombro, si cabe, como la recurrencia. Y para mí, más que una nube que desciende, es como cierto contacto con que no es un tema al que se va a entrar así. Claro. Y a obtener un resultado. O sea, para hablar del asombro y salir de la profundidad habitual con la que se manejan los conceptos, y un concepto que nos queda medio ajeno en el día a día. O sea, ¿dónde ves el asombro? En un niño de 5 años que efectivamente ve algo por primera vez, pero alguien que ya conoce el mundo. ¿Se puede asombrar? Bueno, y los japoneses vienen a decirnos, sí, se pueden asombrar, contemplen. De hecho, De Bono, sumándome a la lista de ejemplos que ponían, dice que las reuniones occidentales básicamente es alguien trae una idea y todos la despedazan diciendo lo que no les gusta, y si la idea sobrevive, eso es lo que queda. Dice, y las reuniones orientales no, como que es al revés, cada uno va poniendo lo suyo, entonces se va armando una idea en función de una mirada como más constructiva, porque bueno, cada uno trae algo que puede aportar, no algo con hecho que
que los tenemos que despedazar, digamos, ¿no? Abrimos una consultora en Tokio. Por ahí el contexto. Asombro. Cultura de seguridad de procesos. Vamos a trabajar con el asombro. Bueno, extraordinario, como siempre. Me gustan estos temas que no tienen como un destino claro y que el pensamiento trata de sacarlos están como amputados en las organizaciones. ¿Viste? Yo creo que las organizaciones amputan una parte, más que las organizaciones, es el mundo laboral. Bueno, todos formamos parte de la organización que sea, digamos, ¿no? Amputan una parte del pensamiento porque hay que cumplir con un destino que tiene una meta clara, que tiene resultados claros. Entonces, como la cuestión más filosófica, vamos a usar esa palabra, queda como al margen. Relegada, sí. Básicamente. Así que bueno. Ha sido un gusto. Gracias. Ya como no leo mucho, prefiero el Miguel. Pero has leído su obra. La obra, sí. Por eso me atreví a leer su poética, porque los libros de él son extraordinarios. Es uno de mis autores, de hecho, preferidos. Es un gran escritor, ¿no? Es un enorme escritor colombiano vivo, hoy es. ¿Por qué se le da por escribir sobre el asombro? Y porque lo vincula directamente con su forma de construir la realidad y de construir el oficio. Por esta idea zen de la vida que tiene. Por esa idea zen. Pero es un zen practicante, ¿no? Es un zen practicante y además por el entorno en el que vive, que es un entorno rural Lo que decía. Claro. en Antioquia. Sí. Claro. Bueno, vamos a recomendar una entrevista que hay en YouTube. Yo miré un poquito cuando nos dijiste de quién ibas a hablar. Sí. Me gustó la entrevista, me parece un tipo como con pocas pretensiones en líneas generales, tipo como muy plano para hablar. De hecho, hablan como del tipo de lector que tiene González. Y dice, bueno, es un lector que no está atrás del vértigo. Es alguien que está dispuesto a asombrarse o a sorprenderse con el descubrimiento narrativo. Y eso habla de quién es él también. Es cierto. Así que vamos a dejar el... Es cierto. Poca grandilocuencia en su tono y seguramente en sus seguidores, que no son tantos. Y sabes que ese estilo despojado que decís, lo vinculo con su atuendo acá en esta etapa. O sea, es el libro de su poética, es decir, donde él cuenta cómo escribe, como su gran revelación, digamos, y aparece sentado escribiendo, obviamente, pero con una remerita, ¿no? Claro. Que es como muy despojada, y más como en el entorno colombiano vinculado a lo que se entiende por escritor. Así que creo que eso está conectado. Bien, bueno, como siempre, Les pedimos que se suscriban al canal. que nos viene muy bien. Así que nos veremos pronto. Gracias, Claro, gracias. Ustedes. Gracias.